Hace pocos años fui llamado a visitar a una paciente al pie de los montes Urales en Siberia, Rusia. Un viaje bastante largo de poco más de 25 horas. Mientras me dirigía hacia la pequeña población de Sterlitanak, me preguntaba cómo le podría yo presentar a Jesús la única opción de salvación. Era un cáncer fulminante, un cáncer de páncreas. Cuando entré al hogar de esta anestesióloga, a través del traductor le presenté entonces la necesidad de ponerse en contacto con el de arriba, con el Señor. Dentro de la concepción que ella tuviera de un Dios altísimo, una vez más entonces comprobé que en medio del dolor se dejan atrás los intereses personales de toda índole. La necesidad de abrazarnos a la vida es tan inmensa y tan profunda que estamos dispuestos a aceptar todo aquello que parezca una posible solución. Recuerdo que aquella señora junto con su familia entonces, arrodillándose, empezaron a repetir en su mente las frases que iban siendo traducidas de mi oración entregándole la vida al Señor. ¿Cómo poder llegar a los más necesitados? ¿Cómo poder llegar a aquellos que creemos que no son alcanzados? Y ese es el título de la lección de escuela sabática de esta semana. La misión en favor de aquellos no alcanzados, en su primera parte. Y me encuentro en el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en el capítulo 14 y el verso 6. Y la palabra de Dios dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ya hemos comentado en más de alguna oportunidad que cuando se habla acerca del Evangelio eterno, se habla acerca específicamente del mensaje de las buenas nuevas de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es eterno porque Él es eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, atención, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por primera vez quizás en todos nuestros estudios, en esta oportunidad iré directamente hacia el texto que nos está sirviendo de base para la meditación. ¿Hacia dónde dice el verso que es nuestro campo de predicación nuestro campo para poder compartir a Jesús? No está circunscrito únicamente a un sector social, al grupo que conocemos, al grupo en el cual nos podemos sentir a gustos, sean de baja condición económica. Está hablando acerca de toda persona, no importa la condición económica, no importa la creencia, siempre y cuando esté en la oscuridad, es necesario que llegue hacia ellos la luz. Entonces, de nuevo, la pregunta es: ¿a quiénes debemos predicar? Esto me trae a colación otra anécdota de hace algunos años también, que tuve la oportunidad de vivirla, esta experiencia, en la Riviera Maya, en México. Poco antes de pasar al frente a compartir el tema con los que estaban asistiendo, el pastor se acerca para presentarme a alguien que se le consideraba visita, pero me dijo lo siguiente: hermano, le presento a este hermano que está caído. Y esto es bastante controversial en mi mente porque desde el primer momento en que me dice está caído, que es la terminología que se usa en México, es porque se salió de la iglesia, porque no está en los caminos de la verdad. Parece un chiste, pero para mí es bastante práctico decirle: si se cayó, levántese. Pero ¿por qué le dice hermano si no tenemos al mismo papá? Él ha renunciado a que el Señor, a que el Padre, a que el Eterno, el Creador, sea nuestro Padre, y se ha ido con otro, reconociéndolo como Padre, al enemigo. Así que hermanos no somos, a menos que nos unamos a través de Jesús. De todas formas, le atendí rápidamente y le dije: ¿qué de nuevo quieres que te diga? Has tenido ya cargos en la iglesia, responsabilidades, privilegios, prácticamente lo has escuchado todo. Y me dice él: es que quiero escuchar algo más fuerte.
Quizás algunas personas piensan que un mensaje más fuerte es aquel que nos acerca hacia una interpretación terrible de los acontecimientos de un mundo que se desploma, el cumplimiento de las profecías, el temor de lo que sucederá. Pero vamos, ¿qué temor puede haber en aquellos que son miembros del pueblo de Dios si Jesús con ellos, quién contra ellos? Entonces, no es cierto que el mensaje sea fuerte porque hay una interpretación de los acontecimientos que están sucediendo día a día. El mensaje más fuerte que existe y el único que realmente es en esencia importante es presentarte a Jesús como una experiencia personal. Y ese ya lo escuchaste, le decía. Así que no hay nada más poderoso, no hay un nuevo mensaje, no hay un mensaje más fuerte que el que ya conoces. Si quieres, regresa. Pero necesitamos ahora mismo ir y compartir a Jesús con aquellos que realmente están en la oscuridad, que mueren por la ignorancia de no saber que ya fueron comprados con la sangre de Jesús y que Jesús es la opción para su vida, esa que tanto están buscando, llenar ese vacío. Tú ya sabes cómo. La gran sorpresa entonces fue que de alguna manera el pastor me decía, es que usted no le rogó. A lo que yo le respondí es que tú no tienes por qué rogar que se acepte al Señor Jesús. Él no es una verdura del mercado, no es un utensilio que debe estar al gusto de la persona. Tú no estás haciéndole, los que están en oscuridad no le están haciendo un favor a Jesús con aceptarlo. Es Jesús el que nos está haciendo un favor con tenernos paciencia y todavía estarnos esperando y soportarnos y tolerarnos. Fue una gran bendición aquella noche, porque al día siguiente, cuando se realizaron los bautismos en el mar, que fue la locación que escogieron, mi gran sorpresa y mi gran dicha fue ver a este individuo ir hacia el mar para ser bautizado. Y su respuesta fue a mi pregunta del por qué estaba allí. Su respuesta fue porque finalmente no me rogaron, porque finalmente me di cuenta que el único que iba a salir perdiendo era yo. Cuando tú estás consciente de cuánto vale lo que tienes que compartir, entonces vas con la idea y con el pensamiento, en primer lugar, cuán importante es que lo escuchen aquellos que no lo saben. Y en segundo lugar, se lo pierden aquellos que no lo aceptan. La pregunta ahora es, cuando tú te encuentras, así como me sucedió a mí en Siberia, cuando tú te encuentras con alguien a quien consideras inalcanzable, sea por grados académicos, sea por estatus social, estatus económico, sea por creencia religiosa distinta, la pregunta que surge es, ¿y qué le vamos a decir? ¿Qué palabras pueden salir de mi boca para poder no convencerlo, para poder presentarle a Jesús? Y es aquí en donde se viene también a colación que esa fue prácticamente la misma pregunta que Moisés le hizo al Señor, al Todopoderoso. ¿Y quién soy yo? ¿Qué les puedo yo decir si yo no tengo facilidad de palabra? Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo será el que nos recordará esto. Estoy en Juan, en el capítulo 14, si usted me acompaña en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 14, acompáñame por favor. Juan, capítulo 14 y el verso 26. Juan 14, 26, y la palabra de Dios dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero lo importante para hacer la pausa es el texto, es la frase que sigue. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El vocablo recordar es un vocablo compuesto del prefijo re, que significa de nuevo, otra vez, y cordar, que viene de cor, discordia, corazón. Todo te va a traer a la mente todo aquello que ya tienes grabado en el corazón. Apreciados amigos y hermanos, el Espíritu Santo no puede traer a tu pensamiento, a tu memoria, algo que tú nunca has visto, algo que tú nunca has estudiado, algo que no has leído, aquello de lo cual no te has instruido, aquello que no has experimentado.
Si me estás siguiendo con el concepto que está clarísimo en Juan capítulo 14, verso 26, es que sí, es verdad. En el nombre del Señor, el Espíritu Santo podrá inundarnos a nosotros, pero de nosotros solamente saldrá aquello que ya hemos vivido, que ya tenemos adentro. Esta fue exactamente la razón por la cual Pedro, cuando se levanta en el aposento alto a predicar un extraordinario mensaje que ganó miles de almas en esa oportunidad, no llevaba una teología profunda, quizás ni siquiera se había instruido al respecto, pero brotó de sus labios lo que inundaba su corazón, su experiencia personal. Como lo hemos dicho, lo que sus ojos habían visto, lo que sus oídos habían escuchado, lo que sus manos habían tocado respecto a la experiencia personal, individual y especial de encontrarse con Jesús, el Salvador. Hay un extraordinario misionero que menciona la lección de escuela sabática durante esta semana, la experiencia de Pablo. Pablo era un erudito, un políglota, pero había perseguido el tener una experiencia viva y eficaz con el Señor. La semana pasada encontramos cómo es que este encuentro le transformó la vida por completo. Pablo entonces tiene un sentimiento de misericordia y de compasión por aquellos que están en la oscuridad. Atención por segunda vez. El sentimiento de compasión y de misericordia, el sentimiento de amor, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, no puede ser inventado, no puede ser recreado, no es algo que es actuado, es genuino, es auténtico, cuando el Espíritu Santo inunda nuestro corazón. Porque todos estos aspectos son nada menos que fases y ramales del tener como fruto a ese Espíritu, el Espíritu del Señor. Así que tú no puedes simular compasión, tú no puedes simular sentimiento por el que está perdido. Para que sea auténtico tu mensaje, va inundado entonces de una experiencia personal, de tener a Dios dentro de ti. Y Él es amor. Esa es la forma en que entonces se presenta Pablo. Llega a Atenas y dice la palabra de Dios que no solamente tuvo compasión porque tuvo exactamente el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como lo hemos dicho constantemente, prácticamente es la base del Evangelio, es porque ya no vivía Él, sino que vivía Jesús en su lugar. Así lo escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20. Si usted me acompaña a Hechos, en el capítulo 17, veremos un poquito más en detalle lo que fue la experiencia de Pablo en este lugar. Estoy en Hechos, en el capítulo 17, y empezaremos con Hechos 17, e iniciaremos con el verso 19. Le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Como bien nos dice la lección de escuela sabática, era un lugar lleno de ídolos por todos lados, así que escuchar a Pablo con una enseñanza totalmente distinta a la que sus ancestros les habían instruido era algo nuevo, algo que querían escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres escuchar algo nuevo? Simple y sencillamente porque lo que has estado escuchando desde siempre no ha logrado llenar el vacío de tu corazón. Y dice la palabra de Dios en el verso 21: todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo distinto. Insisto, debía ser distinto porque había un vacío algo que no estaba lleno todavía. Querían ver si en lo nuevo que estaba escuchando, que estaba hablando Pablo, finalmente encontraban satisfacción y paz para su corazón. Y dice la palabra de Dios en el verso 23: pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y aquí nos detenemos. Toma nota. ¿Encuentra usted por qué razón es que está este vacío en el corazón de ellos? ¿Por qué es que necesitaban escuchar algo nuevo? Porque simple y sencillamente
todavía no tenían un encuentro con aquel que llena la vida, que lo inunda todo, que llena las galaxias y el universo completo. Es un Dios con el cual todavía no tienen una relación íntima. Conocen a muchísimos otros dioses, pero hay uno que todavía no es conocido por ellos. La palabra conocer del hebreo ginosco, tener una relación íntima. Conocían a diferentes dioses que ellos mismos habían creado, pero con ninguno de ellos podían tener una relación íntima que satisfaciera el vacío de su corazón. Entonces idearon uno. Así como la civilización maya y casi todas las civilizaciones han tenido dentro de su panteón un Dios no conocido. Los mayas tenían un panteón en donde el Dios número 13 era un Dios que no tenía ni siquiera nombre. Era tan grande y era sobre todos los demás dioses. Algo nuevo, un no conocido. Y dice, hay algo interesante acá porque siempre estoy en el capítulo 17 de Hechos. Y la palabra de Dios dice en Hechos, en el verso 27. Este mensaje será para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque en verdad no está lejos de cada uno de nosotros. Toma nota, apreciado amigo y hermano. Si tú también todavía no tienes una relación íntima, todavía no conoces una experiencia personal con el Señor, porque Dios no es colectivo, es personal. Está pensando exclusivamente en tener una relación íntima solamente contigo. Si aún no ha sucedido eso, no preguntes qué tan lejos está. Puedes tener la plena seguridad que, como dice Pablo en el verso 27, no está lejos de cada uno de nosotros. Hay un canto que hace poco más de 20 años escuché y entre una de sus frases dice: su mano está sobre nuestro hombro. ¿Y cómo no estar cerca si valemos nada menos que la sangre de su Hijo? Somos un tesoro especial. Somos la niña de sus ojos. Nos tiene contado hasta el último de los cabellos y nos lleva grabado en las palmas de las manos. Y la palabra de Dios dice entonces en el verso 29, es inútil, en otras palabras, es inútil, le dice a todos los atenienses, es inútil, nos está diciendo a nosotros también, es inútil pensar pues, oh linaje de Dios, que no debemos ni siquiera considerar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Y este texto es un texto base muy importante. Hay algunos apreciados hermanos que todavía están, apreciados amigos que todavía están en oscuridad, pero con el deseo ferviente de encontrarse con el Señor, que han dicho, oye, eso de adorar imágenes, pero no es cierto, porque eso era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún texto que hable acerca de no tener las imágenes. Pues aquí lo tienes. Anótalo. Se encuentra en Hechos capítulo 17 y el verso 29. Ni siquiera se te ocurra pensar que el Señor pueda ser semejante a algo hecho por las manos de los hombres o que ha subido a la imaginación de los hombres. Está mucho más allá. Está fuera del oro, de la plata, de la madera y de cualquier imagen que tú puedas hacer. El Señor ingresa a tu corazón. Es animado, es real. No es inanimado que puede ser destruido porque lo pases botando. Es quien está allí preocupado por ti, ansioso de que le abran la puerta y le dejes entrar. Nuestra primera parte de meditación de esta semana. Entonces nos encontramos con un Pablo en primer lugar que tiene una experiencia como la misma que sintió el Señor, lo repetimos. Aquella que siente compasión por aquellos que están en la oscuridad. Si eres luz, un foco de luz dirían en Cuba, entonces con el mismo sentir que hubo en Jesús, tú podrás experimentar también la compasión y la necesidad y el amor de poder ir hacia el ambiente de oscuridad, no importa cuál sea. Y entonces, contando tu experiencia, si es lo único que tienes, que ya eso es un sermón elocuente, podrás dejar en las manos del Espíritu Santo la forma en que éste se comunicará y lo hará claro el mensaje. Apreciados amigos y hermanos, el cielo estará lleno de enormes sorpresas.
Algunos estarán allí porque simple y sencillamente, aunque tú no te diste cuenta, pero te dejaste usar, habrán encontrado a Jesús una experiencia personal. No importa el credo, no importa la condición económica, nunca consideres inalcanzable a aquel que por medio del amor eterno del Señor ya fue alcanzado en la cruz del Calvario. Por eso es que vamos de regreso a casa y allá será una eternidad de satisfacción y de dicha y de experiencia poder encontrarnos con muchos que al igual que nosotros, al llegar a los pies de Jesús, fuimos salvos por la eternidad.